El rendimiento potencial de un cultivo puede calcularse a partir de una ecuación conceptual que estima este valor como el producto de tres factores. IPAR, que es la radiación fotosintéticamente activa interceptada a lo largo de todo el ciclo de cultivo. RUE, que es la eficiencia en el uso de radiación. Y finalmente HI, que denota el índice de cosecha. El producto de estas tres variables nos daría el rendimiento en términos de materia seca calculado para un cultivo bajo condiciones no limitantes de agua, nutrientes ni estreses bióticos o abióticos de otro tipo. Bien, para calcular el rendimiento potencial de vuestros cultivos en el trabajo práctico, tendréis que aplicar este modelo conceptual. La reacción fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo se puede calcular siguiendo un modelo simple que está descrito y ejemplificado en otro tutorial en este canal de YouTube. El índice de cosecha se puede tomar de tablas del capítulo 13 de nuestro libro de Principios de Agronomía para una agricultura sostenible. Y finalmente, la eficiencia en el uso de radiación se calcula a partir de esta expresión que tiene en cuenta la radiación, la eficiencia en el uso de radiación de nuestro cultivo si solo produjera carbohidratos, el índice de cosecha y la composición de la biomasa del órgano cosechado, considerando la división entre la fracción de carbohidratos o la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas. En el libro de fitotecnia se pueden obtener los valores de las fracciones de carbohidratos, proteínas y grasas para una lista bastante amplia de cultivos, y esto se muestra en el apéndice del capítulo 32. El valor de la radiación, de la eficiencia del uso de radiación cuando el cultivo produce carbohidratos depende del tipo de cultivo con el que estemos trabajando. Los cultivos C3 son menos eficientes que los cultivos C4 y, más o menos en promedio, los cultivos C3 pueden producir aproximadamente unos 2 gramos de materia seca por cada megajulio de radiación fotosintéticamente activa. En los cultivos C4 este valor debe aumentarse en al menos medio punto. Bueno, vamos a seguir o vamos a realizar los cálculos para un ejemplo de colza en el que ya tenemos los valores de radiación interceptada fotosintéticamente activa para todo el ciclo, el índice de cosecha que ya lo hemos tomado del libro y aquí tenemos la composición de la biomasa en este caso del órgano cosechado de la colza, que tiene por término medio un 91% de materia seca y dentro de esa materia seca el 21% son proteínas, el 46% son lípidos y el 4% son cenizas. La fracción de carbohidratos se puede deducir sabiendo que la suma de proteínas, lípidos, cenizas y carbohidratos debe darnos un 100% o bueno, en este caso estamos trabajando con fracciones, con lo cual la suma de las cuatro componentes debería dar 1. Por tanto, simplemente restando todos estos valores de la unidad, deduciremos cuál es el valor de la fracción de carbohidratos. En este caso tenemos un 29% en la semilla. La colza es un cultivo C3, por tanto vamos a asignar en principio un valor de referencia para la eficiencia en el uso de radiación para carbohidratos de 2 gramos de materia seca por cada megajulio de radiación fotosintéticamente activa. Bien, finalmente podemos calcular la eficiencia en el uso de radiación aplicando la fórmula. Esta fórmula considera que en general la biomasa del cultivo está compuesta básicamente de carbohidratos y solamente considera que el órgano cosechado puede tener una distribución distinta o digamos, unas componentes significativas de proteínas y grasas, como puede deducirse de la ecuación. Bien, de cosecha multiplica la fracción de carbohidratos más 1,4 la de proteínas
más 2,5 la de grasas. Esto nos deja una eficiencia en el uso de radiación de 1,6 aproximadamente. El producto de la radiación interceptada y la eficiencia en el uso de radiación es aproximadamente, o define, si os fijáis en las unidades, si multiplicamos los megajulios de par por, que son 706 por metro cuadrado, por los gramos de materia seca por cada megajulio de par, pues obtendremos la producción de biomasa total en términos de materia seca. En este caso, el cultivo produce 1.125 gramos de materia seca por cada metro cuadrado en total a lo largo del ciclo. De toda esta biomasa, solo se cosechará una parte y la fracción entre la biomasa cosechada y la biomasa total es el índice de cosecha. Por tanto, el rendimiento de materia seca se obtiene simplemente multiplicando por el índice de cosecha. O lo que es lo mismo, por el producto del índice de cosecha, la radiación total par interceptada y la eficiencia en el uso de radiación. Bien, una vez que tenemos este valor se correspondería al rendimiento en condiciones ideales que alcanza nuestro cultivo en términos de materia seca. Bien, en general los agricultores o en las estadísticas, la mayor parte de las veces expresamos los rendimientos o las producciones en términos de materia seca, en términos de materia fresca. Para obtener el valor del rendimiento en términos de materia fresca, tenemos que dividir este valor por la fracción de materia seca, que era un 91%, lo cual nos lleva a un rendimiento en términos de materia fresca de 433 gramos por metro cuadrado, que pasando a kilos por hectárea, equivale a 4.327 kilos por hectárea.